Existe una creencia profundamente arraigada en la sociedad, que la fe, en sí misma, es automáticamente una virtud. Incluso cuando alguien no acepta elementos sobrenaturales, se espera que respete la religión como un pilar moral indispensable. Este video desmantelará esta idea pieza por pieza, mostrando cómo muchas de las doctrinas más célebres no solo no defienden la moralidad, sino que actúan directamente en contra de ella, y por qué esto influye en comportamientos, decisiones e incluso en el miedo que sentimos sin darnos cuenta. Lo que rara vez se dice es que, al eliminar la música, los rituales y el sentido de pertenencia, lo que queda es un conjunto de ideas que en cualquier otro contexto se considerarían abusivas. No se trata de desviaciones ni interpretaciones extremas. Hablamos de estructuras fundamentales, repetidas durante siglos, transmitidas como verdades absolutas y rara vez examinadas con honestidad intelectual. Uno de los primeros conceptos que se le presenta a un niño dentro de los sistemas religiosos es que nace defectuoso. Incluso antes de comprender el bien y el mal, se le dice que carga con un defecto esencial, una mancha heredada, una culpa que antecede a cualquier acción. Esto crea un problema artificial, un problema que solo la religión afirma poder resolver. Este mecanismo se conoce en psicología como manipulación psicológica. La persona aprende que es inherentemente insuficiente y que su valor no es inherente, sino condicional. Si este discurso proviene de su pareja, se identificaría como abuso emocional. Si proviene de una doctrina, se llama salvación. Esta inversión es el primer paso hacia una relación de profunda dependencia. Y aquí surge una pregunta incómoda, pero inevitable. Si necesitas que te convenzan de que estás roto para aceptar la sanación, ¿a quién le beneficia realmente este diagnóstico? La respuesta va mucho más allá de lo que normalmente se admite, y lo que sigue hace este mecanismo aún más explícito. Tras establecer la idea original de la culpa, el siguiente paso es debilitar la herramienta que podría cuestionarla: el pensamiento crítico. En prácticamente todos los ámbitos de la vida, aprendemos que la evidencia importa. Cuestionamos a médicos, políticos, contratos y promesas. Pero la religión crea una peligrosa excepción, donde creer sin pruebas se considera una virtud. La duda, que debería ser señal de inteligencia y cautela, llega a considerarse una falla moral. La fe se exalta como noble precisamente porque prescinde de la verificación. Esto no solo moldea las creencias religiosas, sino que entrena la mente para aceptar afirmaciones basadas en la autoridad, no en la realidad. Es un entrenamiento en obediencia cognitiva. Cuando una sociedad aprende que creer es más importante que verificar, se vuelve vulnerable, no solo a los dogmas religiosos, sino también al fraude, las teorías conspirativas y la manipulación política. El hábito mental es el mismo: aceptar narrativas extraordinarias sin exigir pruebas concretas. De aquí surge uno de los conceptos más peligrosos jamás formulados: la idea de que algo es moralmente bueno simplemente porque una deidad lo ha ordenado. Esto rompe cualquier vínculo entre la ética y la empatía. Si el orden cambia, la moral cambia con él. Los actos de compasión o violencia adquieren el mismo valor, dependiendo únicamente de la fuente de la orden. Así es como historias como la de un padre dispuesto a matar a su propio hijo se enseñan como ejemplos de virtud. La empatía humana dice: protege al niño. La doctrina dice: obedece. Cuando la obediencia se vuelve más importante que no causar daño, la moralidad deja de existir como responsabilidad humana. Ahora piensa en esto honestamente. Si alguna vez has cuestionado en silencio alguna de estas ideas, escríbelo en los comentarios. Cuestionar no es un pecado. Esta simple frase revela más coraje del que parece y dice mucho sobre dónde te encuentras en esta reflexión. Cuando la moral deja de basarse en la empatía humana y se subcontrata a una autoridad divina, algo esencial se desmorona.
El individuo ya no evalúa las consecuencias, el sufrimiento ni el contexto, simplemente actúa. La responsabilidad moral se traslada a las personas de arriba, mientras que las verdaderas consecuencias recaen sobre las personas de carne y hueso. Este modelo permite justificar fácilmente las acciones crueles. Si la orden viene de arriba, el peso de la decisión desaparece. La obediencia se convierte en absolución automática. Así es como la persecución, la exclusión y la violencia pueden coexistir con un sentimiento interno de virtud. El problema no reside solo en el pasado. Esta lógica se mantiene vigente cada vez que alguien justifica el sufrimiento ajeno, diciendo es la voluntad de Dios. En ese momento, el bien deja de ser aquello que reduce el daño y se convierte en aquello que cumple el orden independientemente del impacto humano. Esta separación entre moralidad y consecuencias crea un terreno fértil para las atrocidades cometidas por gente común, no por monstruos. Personas convencidas de tener la razón. La historia demuestra una y otra vez que los mayores horrores no nacen del odio explícito, sino de la obediencia incondicional. Y cuando la empatía se sustituye por la sumisión, surge una pregunta incómoda. Si algo puede considerarse bueno incluso cuando causa sufrimiento extremo, ¿qué queda de la palabra bueno? Esta duda empieza a corroer toda la estructura, y precisamente por eso necesita ser contenida. Para asegurar la obediencia completa, no basta con controlar las acciones, es necesario controlar los pensamientos. En muchos sistemas religiosos, el error no reside solo en lo que uno hace, sino también en lo que uno imagina, desea o siente. Pensar se convierte en un riesgo constante. Esta vigilancia interna crea un estado permanente de autocensura. Las emociones humanas normales, la ira, el deseo, la envidia, la curiosidad, se consideran defectos morales. La persona no aprende a gestionarlas, solo a reprimirlas. Y todo lo reprimido no desaparece, solo se transforma. El resultado es una ansiedad silenciosa y continua, una sensación de estar siempre observado, evaluado y juzgado. No hay espacio seguro, ni siquiera en la propia mente. La conciencia se convierte en un campo minado. Este entorno emocional infantiliza al individuo. En lugar de madurar emocionalmente, aprende a temer sus propios impulsos. En lugar de comprender sus sentimientos, aprende a disculparse por sentirlos. Esto dificulta el desarrollo de la autonomía psicológica. Y aquí surge otra grieta importante. Si incluso tus pensamientos necesitan ser vigilados, ¿quién serías sin este miedo constante? Esta pregunta rara vez se formula en voz alta, porque la respuesta puede ser demasiado liberadora. Una vez establecido el control mental, el siguiente territorio a dominar es el cuerpo. La religión demuestra una obsesión persistente por regular lo que los adultos consienten hacer con sus propios cuerpos, especialmente cuando se trata del placer, el deseo y la sexualidad. Los impulsos biológicos naturales se describen como sucios, peligrosos o moralmente defectuosos. Lo que no causa daño se transforma en una fuente constante de culpa. El cuerpo deja de ser un aliado y se convierte en un enemigo al que hay que vigilar. Esta lógica produce profundas neurosis. La intimidad, que debería ser un espacio de unión y confianza, se ve envuelta en miedo y vergüenza. Las relaciones comienzan marcadas por la inseguridad, la represión y la autocensura, incluso antes de existir. Las narrativas que asocian el valor humano con la pureza sexual reducen a las personas, especialmente a las mujeres, a objetos con validez moral. Las experiencias pasadas se utilizan para medir la valía, como si el cuerpo fuera una mercancía que se deprecia con el uso. Cuando el placer se vuelve pecado, el control se vuelve permanente, y la pregunta que queda es simple e incómoda. Si algo tan íntimo puede regularse, ¿qué sigue perteneciéndote realmente? Más allá del cuerpo individual, hay algo aún más inquietante: la normalización histórica de la idea de que los seres humanos pueden ser poseídos.
Los textos sagrados no solo registran la existencia de la esclavitud, sino que la organizan, la regulan y la legitiman. No se trata de un contexto histórico aislado, sino de instrucciones claras sobre cómo tratar a las personas como propiedad. El problema no es solo el pasado, es el hecho de que estos textos se presentan como moralmente perfectos y eternos, sin reservas explícitas. En lugar de condenar la práctica, la doctrina la acomoda. Y al hacerlo, ofrece justificación moral a siglos de explotación, violencia y deshumanización. La moralidad se congela en una etapa primitiva, exigiendo a las generaciones futuras realizar acrobacias éticas para defenderla. Este legado crea un conflicto permanente entre los valores modernos y los textos antiguos. Para mantener intacta la creencia, es necesario relativizar la empatía, es necesario reinterpretar la injusticia y racionalizar el sufrimiento. Quizás por eso resulta tan difícil responder a una pregunta directa. Si un sistema moral no puede decir claramente que la esclavitud está mal, ¿qué tipo de brújula ética ofrece realmente? Casi todas las religiones principales establecen una clara división entre quienes están dentro y quienes están fuera. No se trata solo de una diferencia de opinión o cosmovisión, es una separación moral, espiritual y existencial. De un lado, los elegidos, del otro, los perdidos. Esta lógica transforma el desacuerdo en una amenaza. El otro deja de ser alguien con quien dialogar y se convierte en alguien a quien hay que corregir, convertir o eliminar. La deshumanización comienza sutilmente, pero sus efectos son profundos. Cuando un sistema de creencias afirma que un grupo específico es amado por el creador del universo, cualquier grupo externo automáticamente ocupa una posición inferior. Esta jerarquía invisible alimenta persecuciones, exclusiones y conflictos que se extienden a lo largo de generaciones. El tribalismo religioso no solo crea identidad, crea enemigos permanentes. Y cuando la diferencia se considera una ofensa divina, la violencia deja de ser un error y se convierte en un deber. Quizás por eso tantos conflictos aparentemente políticos esconden profundas raíces espirituales. Cuando la verdad absoluta pertenece solo a un bando, la paz se convierte en una concesión imposible. Cuando la vida presente se considera una mera prueba, pierde valor. Muchas doctrinas enseñan que la verdadera recompensa no está aquí, sino después de la muerte. Esta devaluación de la existencia actual tiene consecuencias reales y peligrosas. Si el mundo es solo una sala de espera, ¿por qué protegerlo? Si el sufrimiento es temporal y se recompensa más tarde, ¿por qué combatirlo ahora? Esta lógica adormece la urgencia moral y transforma la injusticia en algo tolerable. La glorificación del martirio surge precisamente de esta idea. Morir por la fe deja de ser una tragedia para convertirse en un honor. Los jóvenes están convencidos de que sacrificar su vida es un atajo hacia la eternidad. Este discurso convierte la muerte en una herramienta. La promesa de una recompensa futura se utiliza para justificar pérdidas irreparables en el presente. Y el precio casi siempre lo pagan los más vulnerables. Aquí surge un punto crucial. Si la esperanza requiere que la vida pierda su valor para funcionar, ¿qué clase de esperanza es esa? Esta pregunta empieza a revelar un lado aún más oscuro y aparece cuando el miedo entra en escena. Cuando la promesa del paraíso ya no basta para garantizar la obediencia, el miedo entra en escena. No un miedo fugaz, sino un miedo absoluto, eterno y desproporcionado. La idea de un castigo infinito por un número finito de fallos es uno de los pilares de control más eficaces jamás creados. Seres humanos limitados, con vidas cortas y comprensión imperfecta, se ven amenazados con un sufrimiento infinito por no creer correctamente o por quebrantar reglas arbitrarias. No hay proporcionalidad, no hay rehabilitación, solo terror continuo. Este miedo no es abstracto, se inculca desde la infancia.
Los niños aprenden que cuestionar puede costarles el alma, que cometer errores puede significar un tormento eterno. Esta imagen se arraiga profundamente y sigue vigente incluso cuando se abandona la fe. El miedo al infierno actúa como un bloqueo mental, impide que se formulen preguntas, no porque la respuesta sea débil, sino porque el riesgo es demasiado alto. Pensar se vuelve peligroso. Y cuando el miedo empieza a guiar la conciencia, la moral deja de ser una elección y se convierte en una cuestión de supervivencia. La pregunta que surge inevitablemente es, si una idea necesita del terror para sostenerse, ¿qué revela sobre su propia fragilidad? Más allá del miedo al castigo, existe la idealización del dolor. Muchas doctrinas enseñan que el sufrimiento es noble, que el dolor purifica, que cuanto mayor es el sufrimiento, más cerca se está de lo divino. Esta lógica transforma la miseria en mérito. Cuando se sacraliza el dolor, la empatía se debilita. Ayudar deja de ser urgente. Después de todo, si el sufrimiento tiene un propósito espiritual, interferir puede parecer incorrecto. Esto crea una excusa moral perfecta para la inacción. Esta perspectiva también protege las estructuras de desigualdad. La pobreza deja de ser un problema social y se convierte en un plan más amplio. La injusticia deja de ser un defecto humano y se convierte en un misterio divino, y los misterios no deben cuestionarse. Mientras tanto, las instituciones que predican la humildad acumulan poder y recursos, exigiendo sacrificio precisamente a quienes menos tienen. La fe se convierte en moneda de cambio y la esperanza en mercancía. Si este contenido te hace reflexionar, dale a me gusta. Suscríbete para seguir futuras reflexiones y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Estos sencillos gestos ayudan a que esta conversación llegue a más personas que también necesitan cuestionar lo que han aprendido a aceptar sin pensar. Para que todo este sistema siga funcionando, es necesario proteger la institución por encima de las personas. Esto da lugar a la idea de que la estructura religiosa es sagrada en sí misma y que cualquier crítica representa una amenaza mayor que el daño causado internamente. Esta lógica explica por qué se ocultan los abusos. Se desacredita a las víctimas y se protege a los líderes. El sufrimiento individual pasa a un segundo plano frente a la reputación de la institución. El silencio se considera una virtud. Denunciar se considera traición. Otro mecanismo central es la presión para obtener el perdón inmediato. Se anima a las víctimas a perdonar incluso antes de que reconozcan el daño o cambien su comportamiento. La culpa se transfiere a la persona que aún sufre, como si el trauma fuera un fracaso espiritual. Esto crea una cultura donde se normaliza la injusticia y se evita la rendición de cuentas. El agresor encuentra refugio moral, la víctima, aislamiento, todo en nombre de una armonía artificial. Quizás lo más inquietante es darse cuenta de que este patrón no es accidental. Se sustenta en doctrinas que priorizan la sumisión, la obediencia y la preservación de la autoridad. Y cuando la autoridad nunca puede equivocarse, nadie bajo su mando está verdaderamente a salvo. Desde pequeños, los niños se ven inmersos en este sistema incluso antes de tener las herramientas para cuestionar. Reciben respuestas definitivas a preguntas que aún no saben cómo formular. Se inculca el miedo antes que la curiosidad, la obediencia antes que la autonomía. Este condicionamiento temprano crea adultos que confunden la fe con la identidad. Cuestionar empieza a parecer una pérdida de identidad. Abandonar no solo significa cambiar de opinión, sino arriesgar vínculos, familia y pertenencia. La creencia se sustenta en el costo emocional de la duda, pero cuando alguien logra superar ese miedo, ocurre algo diferente. La moral deja de ser impuesta y se convierte en una elección. La empatía nace no de la amenaza, sino de reconocer al otro como real.
No es necesario el castigo eterno para actuar con bondad. No se requiere un plan divino para encontrarle sentido a la vida. La comunidad, la ética y la compasión pueden existir sin coerción, terror ni culpa heredada. Quizás el paso más difícil sea aceptar esto. No necesitamos que nos controlen para ser humanos. Podemos cuidarnos unos a otros porque entendemos el valor de la vida. Aquí, ahora, sin amenazas ni promesas.